Y yo me imaginé, ustedes me dijeron que iban a ver perfusión con él. Es que como en el cronograma estaba difusión y perfusión el mismo día. Y no, no. Ah, era mi cronograma, paren que me fijo yo. Sí, Creo que él pero había dicho que pensó que perfusión o difusión o alguno de los temas ya lo había dado y se dio cuenta que no. no, Entonces, como que ahora estamos medio que atrasados o no sé. maldición. Bueno, llegamos igual. Bueno, espectro ya está. Ya no tienen dudas de espectroscopía, ¿no? Creería que no. Bueno, mejor que no tengan dudas. Creo que les había dicho si le podían preguntar a Jorge si les iba a dar las secuencias de espectroscopía. Creo que quedaba eso nomás para que vean. Bueno, vamos a hacer así para que no se dispersen. Yo la verdad es que le quería dar funcional hoy. Pero vamos a empezar por difusión. Y si tenemos un poco más de tiempo, vamos a ver funcional. A mí me gustaría que vieran funcional primero conmigo y después con Jorge. Tengo un buen motivo para eso, que es como Jorge no hace funcional. Entonces me parece que es mejor que la primera aproximación que tengan del tema sea con alguien que hace funcional. Arrancamos con difusión. Yo no les voy a dar exactamente lo mismo, primero porque si no sería muy aburrido para ustedes, pero además necesariamente el contenido cambia, que es la idea de tener con los dos. Por favor, yo les voy a dar la clase, vamos a hacer algunas preguntas para reforzar y ustedes tienen que ir deteniéndome si tienen dudas, porque esa es la idea, ¿sí? Voy a poner la pantalla para compartir. ¿Cómo se ven para el siguiente examen? No me veo. ¿Cómo no se ven? Véanse, véanse. Paren, que me está complicando la tecnología. Ay, no, se ve horrible.
Bueno, ahora díganme si lo ven bien. Ya sé que no están viendo nada, no estoy tan loca, tan gaga. ¿Ahí ven? Sí, sí, se ve. Genial. Bueno, de esto me dijeron que medio se marearon con esa parte que es la parte de la diagonalización de las matrices, pero vamos a hacer una diferenciación a ver si podemos entender todos los pasos que tiene la difusión. Supongo que conceptualmente estamos todos de acuerdo en que el concepto ocurre siempre que tengamos materia en algún líquido, ¿no? Entonces la idea es que es como siempre el concepto de difusión, que es el proceso mediante el cual se transporta materia de una parte a otra de un sistema, y la idea es que todo esto ocurre por movimientos térmicos aleatorios, el movimiento browniano, que fue descrito en un primer momento por Brown, y después se formalizó matemáticamente por Einstein. No sé si quieren ver la ecuación, está ahí. No es, obviamente yo no espero que se sepan la formalidad matemática, pero sí está bueno que comprendan que el proceso de difusión finalmente es una, voy a usar comillas, no sé si me ven, es una suerte de velocidad donde hay una partícula que se transporta más rápido o más lento de un lugar a otro en un sistema. Eso sí queda claro, ¿no? Entonces, ¿por qué eso es importante en resonancia? Bueno, justamente estamos llenos de líquidos y hay un montón de sustancias que en general son metabolitos, pueden ser cualquier otra sustancia. En particular, acá nos importa específicamente el agua, que no es del todo aleatorio, como está moviéndose adentro del cerebro, pero no nos importa solamente dentro del cerebro, sino dentro de los tejidos en general. La idea es, volvamos a la resonancia, a los principios físicos básicos. Tenemos un spin adentro de una molécula de agua, ¿sí? Tenemos un spin. Estamos haciendo una secuencia spin-eco. Entonces, tiramos el pulso de 90, giramos la magnetización al plano transversal. Bien. Ese spin, además de todo lo que le está pasando, se está moviendo. Porque es un líquido adentro de un tejido, con una presión, etcétera. Entonces se está moviendo. ¿Sí? Se mueve. Si se mueve suficientemente rápido, cuando doy el pulso de 180 del spin eco, no lo alcanza, porque el pulso de 180 del spin eco es selectivo, ¿sí? Está adentro del plano. Si la molécula se llegó a escapar del plano, recibió el de excitación, el pulso de 90 grados, pero no recibe el de 180 grados para ponerse en fase. Entonces, finalmente, si no recibe los dos pulsos, no tenemos señal de ese spin. Entonces, naturalmente, la secuencia spin-eco es sensible a los movimientos difusivos del agua adentro de cualquier tejido del cuerpo. ¿Sí? Naturalmente, justamente porque es selectiva. Entonces, si el spin se mueve suficientemente lento, va a tener el pulso de 90 y el de 180. Pero ya si es muy rápido, no va a dar señal, y lo que se va a ver en una secuencia spin-eco es que las cosas que se mueven con cierta velocidad no dan señal. Entonces hay una caída de la señal de resonancia.
¿Entendió eso? Sí. Esto es previo a la diagonalización, a la tractografía, a los gradientes, a todo. ¿Sí? Esto pasa siempre en una secuencia Spineko. Ahora, si bien esto pasa, lo cierto es que el proceso de difusión natural en el cuerpo es muy chiquito. Entonces, realmente lo que tendría que pasar es que el corte fuera muy finito, el pulso estuviera muy espaciado y la difusión fuera suficientemente rápida como para ver esta caída en la señal de resonancia. Entonces, lo que se hace es sensibilizar la secuencia Spineko para que se vea mejor todo el proceso de difusión sin que pasen un montón de excepciones. Y así es como llegamos previo a esto. Y así es como llegamos a diseñar una secuencia de difusión donde el diseño es una Spineko convencional, como siempre, pero a los dos lados del gradiente de 180, es decir, antes y después del gradiente de 180, se le ponen unos gradientes, se le agregan unos gradientes que se llaman gradientes de difusión, justamente porque sensibilizan la secuencia a la difusión. Ahora yo les voy a mostrar cómo son esos gradientes. Los descubren unas personas que seguramente va a estar el nombre en alguna diapositiva. No es la única manera de hacer las secuencias de difusión, es la más estandarizada. Así que vamos a ver solamente esa, excepto que Jorge les haya dado otras que no creo. Para que se hagan una idea de cómo se ve una imagen de difusión, entonces, fíjense que... esperen, que no les quiero... Siempre para hacer una secuencia de difusión hay que hacer una secuencia, es un T2 normal, y estos gradientes que yo les mencioné se usan apagados. Entonces, hacemos un primer volumen de cerebro, imagínense que son 30 cortes, los hacemos con los gradientes apagados y tenemos lo que se conoce como el B0. Ahora les voy a contar por qué se llama así. Y hacemos un segundo volumen exactamente igual, pero prendemos los gradientes. Y esto es lo que tenemos. Estas dos imágenes. Este es un T2 convencional, líquido brillante, todo lo demás como lo conocemos siempre. Y después tenemos la secuencia propiamente de difusión, que si se fijan, ahora que es un cerebro, fíjense que adentro de los ventrículos, donde hay líquido, el líquido se mueve más libremente. Entonces, ahí la velocidad con la que se mueven las moléculas de agua es muy alta, comparativamente con los otros tejidos donde tiene barreras. Entonces, como es muy alta, es mucho más probable que el pulso de 90 y el de 180 no lleguen a agarrar a los espines, y entonces hay una caída de la señal. ¿Lo ven? En la difu, adentro de los ventrículos, se ve oscuro. ¿Sí? Esa difusión está facilitada. Sí. Entonces, para que ustedes piensen en cómo se tiene que ver una secuencia de difusión, es lo que en la difusión, lo que yo veo más oscuro es difusión alta. Quiere decir que las cosas ahí se mueven rápido y fácil. Y eso hace que la difusión sea oscura. Al revés, si yo en la difusión tengo algo que es muy brillante, quiere decir que ahí las cosas no se están pudiendo mover y tengo mucha señal porque no hay difusión. ¿Sí? Todos reciben el pulso de 90 y de 180. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Por qué se utiliza una secuencia Spineko? Justamente porque es selectiva. Selectiva quiere decir que vos cuando prendés el pulso de excitación y el gradiente de 180, el pulso de 180 para poner en fase, las dos cosas las haces en el corte. Entonces, eso es que sea selectivo. Entonces, vos tenés un lugarcito, no sé, imagínense, este es el corte, ¿sí? Si el agua
sale del corte, paren, que no se está poniendo en foco. Si el agua sale del corte, no recibe el pulso de 90 y de 180. Entonces, no hay manera de que la gradiente eco, la secuencia de gradiente eco, sea sensible a la difusión, porque vos le das el pulso de excitación y el gradiente de refasaje se le da a todo, porque es un gradiente. No es selectivo el gradiente. Entonces vos tenés señal en la gradiente eco de todo lo que le diste el pulso de excitación. Entonces, okay. Por más que la molécula se vaya pasando y haya difusión y sea muy veloz o muy poco veloz o lo que sea, recibe las dos cosas, recibe el pulso de excitación y los gradientes. Entonces siempre va a dar señal. Entonces es porque da más señal que las otras secuencias. Y es más sensible para este caso. Claro, es sensible justamente porque el pulso de 90 y el de 180 están localizados en un corte. Entonces se sensibiliza porque si no están todos los espines que había con el pulso de 90, si no están en el corte, no dan señal. Entonces, y poner los gradientes de difusión. Hace el mismo efecto, pero es como si les diera un empujoncito. Entonces, ¿Pero es antes del 180 y después del 180 o del 90? Antes de 180 y después de 180. Ok. Se llama, ahora los vamos a ver igual. Acá están, mirá. ¿Ves? Se tira el pulso de 90, que es selectivo, se prende uno de los gradientes de difusión, se tira el de 180, se prende el otro gradiente de difusión y después se lee el eco. Como si les diera un empujoncito a las cosas que se mueven para que se movieran más rápido para echarlas. Ok, gracias, profe. De nada. Entonces, la secuencia es sensible, la spin echo naturalmente es sensible a la difusión, pero con un efecto muy chiquito, que se hace mayor cuando se ponen estos gradientes de difusión que sensibilizan la spin echo a la difusión del agua. Entonces, las tres posibilidades que les decía que existen para sensibilizar la secuencia es usar gradientes pulsados, que son estos que les digo, usar gradientes bipolares, o hacer una secuencia de ecoestimulado. Vamos a ver solamente los gradientes pulsados, que son estos que les decía, que se ponen uno antes y otro después del pulso de 180. Fíjense que estos gradientes que vamos a poner a cada lado, estos gradientes pulsados, la idea es que tienen una forma y una duración característica, con una amplitud característica, y todo eso está contemplado en un parámetro, que es el parámetro B. No sé si lo llegan a ver ahí, no es para que se acuerden de la fórmula, es para que miren algo importante de este parámetro, que es la linealidad que tienen con la amplitud. No necesariamente lineal, me refiero a proporcional. Fíjense que es al cuadrado, no es justamente lineal. Con la duración, o sea, fíjense que abajo no hay denominadores. Entonces, si aumenta la amplitud, aumenta... Perdón. Si aumenta la amplitud y aumenta la duración, aumenta también el valor de B. Y esto hace, como estos gradientes lo que hacen es incrementar el efecto de las inhomogeneidades de campo, finalmente lo que hacen es aumentar la sensibilidad que tiene a la difusión. O sea, todas las cosas que se estén moviendo, aunque sea lentamente, una vez que agarran estos gradientes, terminan moviéndose mucho. Tanto más cuanto más amplitud se le dé, cuanta más duración se le dé al gradiente. Entonces, ese valor B
que es un valor que ustedes pueden tocar en el resonador. Cuanto más grande es ese valor, más sensible es la secuencia a la difusión del agua. Es decir, que voy a ver más caída de señal en una secuencia de difusión con cosas que se muevan más lento. ¿Se entiende eso? Por más que el spin se mueva muy lentamente, si yo uso un gradiente muy alto, lo que voy a ver en la señal es que aunque se mueva muy despacito, no va a dar señal. Entonces voy a ver la imagen bien oscura. ¿Se entendió? Sí. Y esto es solo para el agua. Esto es solo para el agua. O sea, capaz que tiene cosas ahí el agua, pero no sabemos. Entonces, este parámetro B, pregunta de examen, es un parámetro, es un grado de ponderación de la difusión que está caracterizando de alguna manera los tiempos. Ustedes solo le van a poner un valor. En general, el valor que se usa para cerebro es un valor de 1000. Está estandarizado así y eso no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Lo que ocurre es que dijeron vamos a poner un valor que nos pinte y fue absolutamente aleatorio, pero lo que pasa es que te haces el ojo viéndolo. Entonces, si nosotros de pronto para cerebro, en vez de usar un valor de 1000, usamos un valor de 3000, posiblemente no entendamos lo que estamos viendo en la imagen. Entonces, en general, cada tejido tiene su valor de B óptimo. Muchas veces, para tejidos de otras partes del cuerpo, que no sea el cerebro, se usan muchos valores de B, de hecho, no se usa solamente uno, y se va viendo lo que va pasando con el tejido con los diferentes valores de B. Eso se llama difusión IBIM, con B corta, IBIM. Y lo que va haciendo es chequeando que va pasando justamente con todo el tejido con valores más y más y más altos de difusión. Pero en general para cerebro se usa nada más que de 1000, entre 800 y 1500 si quieren. Bueno, siempre, obviamente, siempre que yo aumento el B, voy a tener menos señal, ¿no? Porque es la idea, que yo vea menos señal con las cosas que se mueven. Fíjense que acá lo que estamos viendo son 3 imágenes con diferentes valores de B. Fíjense que en el primer caso, en esta difusión, incluso dentro de los ventrículos, veo que está brillante, o sea que todo el líquido que se está moviendo libremente dentro de los ventrículos, incluso está dando señal, porque en realidad se está moviendo muy lento. Este valor B igual a 5 hace que esos gradientes estén prácticamente apagados. Es muy parecido al valor, el que yo les dije que es el B0, que es un T2. Cuando empiezo a subir el valor de B, fíjense que hasta B1000, que es el valor estándar de cerebro, fíjense que ahí se empiezan a ver adentro de los ventrículos más oscuros. Como son cosas muy rápidas las que tenemos que ver, se usan secuencias ecoplanares, se usan secuencias rápidas EPI, entonces usamos EPI, spin-eco con gradientes de difusión. ¿Sí? Esa es una secuencia clásica de difusión. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué se usa esto? La difusión es una de las secuencias, es un caballito de batalla en resonancia. ¿Por qué? Porque es un poco una imagen estructural y un poco una imagen funcional. ¿Por qué es esto? Hay casos donde la fisiología falla y eso habla de una patología. Un caso para el que se usa mucho la difusión es el ACV isquémico. En el ACV isquémico, que es diferente del hemorrágico, porque en el hemorrágico hay sangre, como su nombre lo indica, pero el ACV isquémico, lo que está pasando con esos casos de ACV es que
fallan las bombas de sodio-potasio de la pared celular. ¿Se acuerdan de esto o les estoy hablando en chino? No, sí. Sí, sí. Bueno, la bomba de sodio-potasio es la que hace que la célula tenga el tamaño que tiene que tener y cuando toca la pared de la membrana siguiente, mantiene esa forma y ese tamaño. Al fallar la bomba de sodio-potasio, la célula empieza a hincharse porque necesita meter agua adentro de la célula y entonces se infla todo, se llena de agua. Y el agua queda ahí estancada, no puede salir ni nada. Entonces, lo que se tiene ahí es, en ese momento el ACV es un ACV en ventana y eso se llama edema citotóxico. Y entonces queda así inflada y cuando se hace la difusión, en una imagen estructural eso no se ve porque estructuralmente la célula no cambia. Pero en la difusión se ve el agua ahí acumulada que no se mueve. Entonces hay una restricción de la difusión. Ahí lo que voy a ver en la difusión es que todo va a brillar. Fíjense, acá que tenemos secuencias de difusión, acá tenemos una ACV en ventana. Fíjense cómo por el edema citotóxico, donde las células están llenas de agua, hay una restricción de la difusión. Entonces, cuando le hago la secuencia Spin-Echo, el líquido que no se puede mover recibe el pulso de 90 y el de 180 y da más brillante, porque tiene mucha señal, mucho líquido en un pequeño lugar, ¿sí? Entonces, se usa mucho en los protocolos de stroke, sobre todo los que vienen en ventana por guardia. También se usa mucho en tumores porque no solo pasa esto cuando hay edema citotóxico, sino que cuando hay acumulación de células tumorales, el líquido tampoco puede pasar porque ahí es por hipercelularidad, hay un montón de células y eso hace que haya restricción de la difusión. También se ve brillante en la difu. Y eso habla de una lesión tumoral con células muy agresivas que se están dividiendo con una alta tasa de proliferación. Y otro de los casos, no son los únicos igual, por eso siempre es bueno mirar qué está pasando en la difusión, es el de esclerosis múltiple. Y en general hay una restricción de la difusión en lesiones que están activas. ¿Saben lo que pasa en la esclerosis múltiple, no? Bueno, en esclerosis múltiple lo que pasa es que en general la mielina de la sustancia blanca se empieza a deshacer. A veces es por algo. Perdón, profe, ¿es la famosa ELA? No. Ah, ok. A veces es porque el sistema inmune va atacando la mielina. Entonces, ahí hay un montón de células que están atacando en ese momento la mielina y entonces se ve como una restricción de la difusión. Lo más probable es que las lesiones que son más viejas hagan el efecto contrario, porque cuando no tenés mielina, lo que está pasando es que el agua puede difundir más fácil en sustancia blanca que lo que pasaría si hubiera mielina. Entonces ahí se va a ver el fenómeno al revés. Pero bueno, lo que se quiere capturar para hacer una difusión en esclerosis múltiple no son las lesiones viejas, sino las nuevas, las que están activas. Bueno, por si lo ven en el examen, así es como se ve una secuencia de difusión EPI. Fíjense, vamos a analizarla. Tenemos un pulso de excitación de 90 grados, selectivo, ¿sí? Se prende con el gradiente de selección de corte. Tenemos el gradiente de fase que va a posicionarnos en el espacio K.
¿Sí? Después se vuelve a prender como gradiente de difusión. Fíjense que entre un gradiente de difusión y el otro va a haber un tiempo que también es parte de lo que tenemos que elegir adentro del B todo. Después se prende otra vez el selectivo, el de corte con el de 180 y se prende el otro, el segundo pulso de difusión. Y fíjense el de frecuencia, bueno, este me imagino que ya saben por qué se prendió ahí. Fíjense que para que esto sea una EPI, ¿se acuerdan que vieron secuencias EPIs con Jorge? Fíjense que acá le va subiendo de a uno cada pulsito de fase que hace que se muevan en las diferentes líneas del espacio acá y mientras va leyendo la señal. Esta parte de acá, bueno, no, solo los voy a confundir. Bueno, Yo no veo dónde estás marcando. ¿No? ¿Acá? O sea, el cursor no lo veo. No, profe, yo tampoco veo el cursor. Bueno, lo siento. Vale. Es que no estoy en PowerPoint, estoy en PDF. No tengo el PowerPoint acá. Porque no vine preparada para darles virtual. Lo siento. Pero bueno, ¿vieron la secuencia? No es difícil igual, porque ya saben EPI, ya saben spin-echo y solo se le agregan estos dos gradientes de difusión. Bueno. Entonces, vamos a ver cómo se adquiere. Yo les decía que sí o sí tenemos que hacer al menos 2 veces el mismo volumen. Uno con los gradientes apagados y otro con los gradientes prendidos. Entonces, apagamos los gradientes, hacemos una adquisición de todo el cerebro, prendemos los gradientes con B de 1000, con B de 3000, con el B que quieran y hacemos otra vez la misma adquisición. Más o menos dura 1 minuto. Y en total, entonces, si hacemos 30 cortes, vamos a tener 60 imágenes totales. 30 van a ser potenciadas en T2 con un B igual a 0. Y 30 son potenciadas en difusión y van a ser un B distinto de 0. ¿Tenemos dudas hasta ahora? No. Ok. No, por ahora no. Entonces, vamos a darle una vuelta de tuerca. Vamos a ver qué pasa con la difusión en los tejidos específicamente. Imaginemos que tenemos un vaso de agua y que tiro una gotita de agua una gotita de tinta en el vaso. ¿Qué le va a pasar? Al vaso no le va a pasar nada probablemente. Y la gotita se va a expandir. ¿Y para dónde se va a expandir? Para todos lados. Muy bien, para todos lados. Entonces va a empezar a crecer isotrópicamente como si fuera una esfera, ¿no? Si uno lo pudiera describir matemáticamente, lo que está pasando es como si fuera una esfera que va creciendo su radio hasta que, bueno, finalmente se le termina el vaso. Ahora, en los tejidos biológicos no ocurre lo mismo. Es como si pensáramos que en vez del vaso de agua tuviéramos un papel muy fibroso. Entonces, lo que termina pasando es que la tinta, si tiramos una gotita, no se va a poder mover en todas direcciones isotrópicamente, sino que va a tener una dirección preferencial, que va a tener que ver con la textura esa. En los tejidos pasa lo mismo, porque los tejidos obviamente tienen cosas adentro, es muy poco probable encontrar que solamente tengan agua y se mueva todo libremente. Entonces,
ya no se habla de un coeficiente de difusión como el que vio Einstein en su momento, que tenía que ver con esta formulita, donde el coeficiente de difusión, si se fijan acá, está vinculado con el recorrido medio que hace esa sustancia, lo que estemos etiquetando, dividido el tiempo que tarda. Por eso les decía que es una medida de velocidad. Ya no se habla de ese coeficiente de difusión, sino que se le dice que es un coeficiente de difusión aparente. Porque no está en su estado puro el agua. O sea, siempre que haya barreras que restrinjan el movimiento, no se habla de coeficiente de difusión, sino de coeficiente de difusión aparente. Y eso es lo que nosotros podemos obtener en resonancia. Y es una medida súper importante, porque en realidad es la que te está diciendo si hay o si no hay restricción. Si el movimiento está restringido, el coeficiente de difusión tiene que ser alto o bajo. Es el camino medio dividido el tiempo. Si en el mismo tiempo recorren más camino, se mueven más rápido, ¿no? Se murieron todos porque no me contestan. Perdón, profe, me perdí. Ahí está, bueno. Profe, uno más, por favor. Vamos. Coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión es una medida de el recorrido que tiene del camino medio que hizo. Vamos a decir lo que nos interesa ahora, que son los espines. Eso de camino que recorrió el espina en el tiempo, fíjense. Esto es trayectoria y esto es un tiempo. Entonces, el D, que es el coeficiente de difusión acá, está relacionado con la cantidad de camino que recorrió el spin en ese tiempo. Piénsenlo, capaz que se les complica pensarlo como un spin, pero piénsenlo como un auto. Si el auto recorre más, tiene más recorrido en el mismo tiempo, ¿aumentó la velocidad o no? Sí. Bueno, es lo mismo el coeficiente de difusión, ¿sí? Se supone que la idea es saber si las cosas se mueven muy lento o muy rápido. Si se mueven muy lento, el coeficiente de difusión es bajo. Y si se mueven muy rápido, el coeficiente de difusión es muy alto. ¿Sí? Hacen más recorrido. Las cosas que tengan un coeficiente de difusión muy alto, los espines que tengan el coeficiente de difusión muy alto, es más probable que se escapen del plano antes de que puedan ver señal. ¿No? Adentro de los ventrículos, que el agua se mueve bastante libremente, el coeficiente de difusión ahí es bastante alto. O esperemos que sea alto, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces el coeficiente de difusión es proporcional a la señal. Exactamente. No proporcional, pero sí que si es alto el coeficiente, va a haber caída. Ay, me enredé yo sola. Está bien, va a haber más caída. Es inversamente Pero proporcional. es la señal que yo quiero ver. Claro. Eso me parece que es lo que por lo menos a mí. Cuanto más alto es el coeficiente de difusión, más caída va a haber en la señal. Entonces es inversamente proporcional. ¿Sí? Okay. Sí. A mayor coeficiente, menos señal. Ok. Bueno.
Entonces, obviamente nos sirve para tener, este coeficiente de difusión lo podemos medir en resonancia. Y está bueno medirlo porque dejamos de tener una apreciación cualitativa sobre si se está moviendo mucho o poco y empezamos a tener un valor numérico de cuánto. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, el coeficiente de difusión se obtiene con esta formulita que la van a ver muy parecida a la fórmula de atenuación en radiación. Es una fórmula de atenuación donde lo que estamos diciendo es que si el B es igual a 0, acá, que es el primer volumen que adquirimos de cerebro, es B igual a 0. Entonces los gradientes están apagados. Eso me va a dar una imagen, ¿sí? Una imagen y 0, que pongamos que no es sensible a la difusión. Ahora prendo los gradientes, vuelvo a adquirir todo y voy a tener otra imagen, ¿sí? Que es una imagen con los gradientes prendidos. Si yo hago el cociente entre esas dos y saco el logaritmo, voy a poder tener este valor. El B lo tengo porque lo puse yo en el resonador. Y entonces puedo obtener por cada píxel de la imagen, o por cada voxel de la imagen, puedo obtener el valor del ADC, que es lo que se conoce como el mapa de ADC. Entonces, ¿cómo calculamos el mapa de ADC? Con esta formulita. Necesitamos tener sí o sí las dos imágenes, el B0 y con los gradientes prendidos. Con gradientes prendidos y con gradientes apagados. Entonces, yo sí o sí, en cada imagen de difusión, tengo una imagen B0 normal, un T2 EPI, un T2 feo, no un T2 lindo. Un T2 EPI feo y esta es la imagen de difusión. Entonces, agarro cualquier voxel que quieran agarrar, porque ustedes no van a ver no ven mi cursor, pero agarren cualquier píxel y es 1. Agarran ese, agarran exactamente el mismo de la difusión, lo dividen, le sacan el logaritmo, lo dividen por el B y les va a dar este mapa de ADC. ¿Y por qué queremos el mapa de ADC? Bueno, primero porque tener el valor de la difusión cuantitativo está bueno, pero además hay otro problemita con el que nos encontramos, que es el efecto T2. Y el efecto T2 es el siguiente. Yo en estas diapositivas les dejé muchas palabras para que ustedes puedan estudiar de ahí directamente. El problema del efecto T2 es el siguiente. Yo tengo un B0, que dijimos que es un T2, y después le prendo los gradientes de difusión, y en realidad también es un T2, porque no se cambia ni el TE ni el TR. Es un T2, pero es un T2 ponderado en difusión. Entonces, las cosas que brillaban naturalmente en el B0 también van a brillar en el B igual a 1000. ¿Se entiende por qué? No cambié la potenciación de la imagen. Cambia la potenciación indirectamente porque voy a tener algunos lugares con menos señal. Pero las cosas que brillaban porque había líquido van a seguir brillando. O sea, acuérdense que en un T2 siempre el agua brilla. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé si lo que yo estoy viendo brillar en difusión es porque brilla naturalmente, porque es un T2, o porque hay restricción de la difusión? Esa es la pregunta. Exacto, entonces lo que hay que hacer es calcular el mapa de ADC, y si en el mapa de ADC, cuando hago este cociente, saco el logaritmo, le divido el B y hago toda la gracia, eso me da realmente una caída, bueno, la difusión ahí está restringida. Difusión restringida quiere decir cosas se mueven muy lento o no se mueven. ¿Sí? Como en el edema citotóxico. En un edema citotóxico, en el mapa de ADC, se ve oscuro. Oscuro.
¿sí? Porque la difusión aparente ahí es chiquitita, no se mueve, las cosas están quietas, el ADC cae. ¿Está bien? Sí. Guarda, porque no necesariamente, pero como reglita, en general la difusión y el mapa de ADC muestran lo contrario. Si no hay efecto T2. ¿Sí? En uno, cuanto mayor es la difusión, voy a tener una caída de la señal, que es en la difu, y en el mapa de ADC, cuanto más chica es la difusión, más bajo se va a ver el valor del mapa de ADC. Esto no es que no lo entiendan, es que tienen que hacer fuerza para pensarlo. Está todo acá igual. ¿Tienen dudas? ¿Se quieren morir ya? Ay, me realegro. Bueno, fíjense, acá tenemos un caso de una imagen estructural donde en el T2 ya se ve que acá está medio brillante. Entonces, acá hay líquido que brilla. Cuando hacemos la difusión, vemos que en el mismo lugar hay líquido que brilla. Y la pregunta es, ¿no está brillando porque es un T2? Porque acá en el T2 brilla. Capaz que acá brilla porque es T2. Entonces, se hace el mapa de ADC y se ve que ahí está más oscuro, ¿lo ven? Porque la difusión ahí está restringida. Entonces, sí era real esto. ¿Se entiende? Sí, estamos Sí. muy contentos. Bueno, posiblemente sea una zona de hipercelularidad donde la proliferación celular está muy alta ahí. Y si es el momento de tomar una muestra, tienen que hacerlo de ahí, que hay muchas células. Bueno, y acá tienen un montón de ejemplos de cómo se ve la difusión. Obviamente van a tener algunos problemitas de artefactos porque están usando EPIs, pero ya ustedes saben un montón de artefactos, así que... Bueno. Y entonces llegamos a la parte que es más confusa todavía, que es la siguiente. ¿Qué pasa específicamente en el cerebro con la difusión del agua? El cerebro es una estructura bastante facilonga porque tiene básicamente 3 tejidos. Bueno, el agua no es un tejido, pero tiene 3 compartimentos. El agua, adentro de los ventrículos, la sustancia gris y la sustancia blanca. Y listo, no tiene nada más. Entonces, ¿cómo es la difusión adentro de cada uno de esos compartimentos? La sustancia gris es una sustancia muy desorganizada. No tiene un orden, es un lío. Está lleno de células. Casi toda la sustancia gris es igual, está llena de células. Entonces, lo que le va a pasar a la difusión del agua es que se va a querer mover, pero va a estar restringida hacia un lado, restringida hacia el otro porque hay otra célula, restringida hacia el otro porque hay otra célula diferente, y finalmente va a tener mucha restricción en todas las direcciones. Entonces, se va a poder mover isotrópicamente, pero muy despacio. Entonces, fíjense que en la sustancia gris súper desorganizada está igualmente restringida en todas direcciones, entonces su coeficiente de difusión es chiquitito. ¿Sí? No se puede mover mucho. Entonces, si bien se mueve isotrópicamente, se mueve poco. Adentro de los ventrículos es donde tienen mayor movimiento y excepto cerca de las paredes se puede mover libremente de manera isotrópica. Rápido, bien, facilitada. Y adentro de la sustancia blanca lo que pasa es que, como les decía, tiene esa cubierta de mielina grasosita que hace que el agua no pueda atravesarla. Entonces va a tender
a tomar la dirección paralela a las fibras nerviosas porque no las puede atravesar. Está muy direccionada, es muy anisotrópica y cuanto más fuertemente empaquetada la sustancia blanca, más anisotrópica es, ¿sí? Más direccionada va a estar. Entonces, ¿qué está ocurriendo en realidad adentro de una imagen de difusión? Yo tengo mi B0, que es mi EPI-T2 normal, y después hago una adquisición con los gradientes pulsados. Y ahora vamos a pensar en el espacio, realmente en X y Z. Imaginemos que esos gradientes que yo prendo alrededor del pulso de 180 estén yendo de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, cuando prendo los gradientes, pensémoslo como un empujoncito. Espérenme. Les doy un empujoncito. Cuando llego a la sustancia, cuando soy un gradiente y llego a la sustancia gris, no va a haber mucha diferencia. Porque la verdad es que tengo barreras por todas partes. El agua no se puede mover más de lo que se mueve. Así que no cambia. Cuando llego a la sustancia blanca, lo que va a pasar es que si le doy en un empujón para el lado que justo el agua se podía mover, lo que voy a ver es que se va a facilitar la difusión para ese lado. Si se fijan acá que está una parte del cuerpo calloso, cuyas fibras nerviosas, ay, no ven ustedes, ¿no? Bueno, estoy viendo, ¿ven dónde está la flecha amarilla en la imagen? La primera imagen. Sí, sí. Bueno, ahí las fibras nerviosas van de derecha a izquierda, así. Entonces el agua justo va de derecha a izquierda, la misma dirección que tiene el gradiente. Entonces el empujón le facilita el movimiento y lo que se ve es que hay una alta difusión, este es el mapa de DC, hay una alta difusión en esa localización, porque el agua se mueve rápido ahí. Ahora, imagínense que ahora aprendemos los gradientes como está en la segunda foto. ¿Ven que está como antero-posterior? Las flechitas blancas, la doble flecha blanca. Sí. Bueno, fíjense lo que pasa ahora en esa misma localización del cerebro. La sustancia gris no cambia mucho, porque justamente lo que les decía, ya sea que empuje para un lado o para el otro, está igualmente restringido en todas partes, entonces la sustancia gris no cambia. Obviamente el líquido tampoco, por lo mismo, porque es isotrópico. Sin embargo, en la sustancia blanca, fíjense, en el mismo lugar donde antes me daba facilitado, ahora que estoy empujando para el lado donde el agua se encuentra con la fibra y no puede pasar, ahí me da restringido, no pasa. ¿Me ven? Sí. Bien, entonces ahí el ADC cae. Y fíjense que pasa algo similar cuando prendo el tercer gradiente en la otra dirección. Entonces, lo que termina pasando es que en los tejidos que son muy isotrópicos, no importa en qué dirección prendo los gradientes, pero es muy diferente lo que pasa con los tejidos que son anisotrópicos. Entonces, si la lesión está en sustancia blanca, no puedo describir bien lo que está pasando en la sustancia blanca. Lo que se hace siempre para resolver este problema en las secuencias de difusión convencionales, que son las que vimos hasta ahora, es hacer los 3 gradientes y hacer un promedio. Entonces, se hace el B0, se hace un B de 1000 con los gradientes en X, un B de 1000 con los gradientes en Y, un B de 1000 con los gradientes en Z, y estos se promedian, para que más o menos se compense lo que pasa en la sustancia blanca. ¿Se entiende? Entonces, siempre que se hace una difusión convencional, se hacen al menos 4. Una con el B prendido en 1000, supongan, con los gradientes en X, en Y, en Z, y otra con los gradientes apagados. ¿Está bien? Pregunta de exámenes esta vez.
Bueno, acá está igual todo esto. Entonces así es una linda aproximación, pero se les ocurre decir, bueno, las aplicaciones ya medio las vimos, ahí se las cuento igual para que tengan idea. Y ahora va, listo. Acá se cierran las imágenes de difusión convencionales. Ahora vamos a ver lo siguiente, que seguramente Jorge se los mencionó como tensor de difusión. Sí. Bueno, ya no se le dice tensor de difusión, se le dicen imágenes de difusión en general. Ahora les voy a contar por qué. Pero vamos a ver esa parte en la que Jorge les mencionó que era el tensor de difusión. Entonces, siguen siendo un híbrido entre secuencias estructurales y funcionales. Y la idea es que esta gente pensó, bueno, ya que logramos sensibilizar una secuencia para ver el estado de la sustancia blanca y que lo podemos medir en varias direcciones, lo que tendríamos que hacer es aprovechar esto para poder medir realmente el estado de la sustancia blanca. Entonces deciden hacer esto mismo que estamos viendo, pero en vez de usar nada más X y Z con esos gradientes, usarlos en muchas más direcciones. Y entonces estudian lo que pasa con la sustancia blanca en cada una de esas direcciones de gradiente. ¿Cuántas? Muchas, pero hay un mínimo. El mínimo tiene que ver con el modelo tensorial, que es lo que hace que las imágenes estas se hayan llamado en un momento tensor de difusión. El modelo tensorial se llama así porque todos los datos que se adquieren se ponen en una matriz y se hace un cálculo tensorial, que es una entidad matemática que a los fines prácticos no importa que sepan o no, pero de ahí viene el nombre. Entonces, la idea es que cuando un tejido es isotrópico y queremos describir cómo es la difusión en ese tejido, en realidad tenemos que describir lo que decíamos, una esfera. Y con describir el diámetro de la esfera, todos vamos a dibujar la misma esfera. Entonces, no sé, si todos le decimos dibujemos o hagamos una esfera que tenga 5 centímetros de diámetro, todos vamos a hacer la misma esfera. Nada va a cambiar. Ahora, ¿cómo puedo describir este movimiento? Que es el que se ve, yo sigo mostrándoles si ustedes no ven. Este movimiento anisotrópico, que es el que se ve acá en el margen izquierdo de la diapositiva. Fíjense que para describirlo no puedo usar nada más que una medida, como el radio o el diámetro. Necesito al menos 6 medidas. 3 medidas me tienen que dar la forma. Entonces voy a tener el eje más largo y los otros 2 ejes por si la forma es más gordita o más achatada, ¿no? Sí, ¿se entendió? La forma de esto que se llama elipsoide, ¿sí? Es como una elipse pero en 3D, una elipse pero en 3D, que es como se mueve el agua en los tejidos anisotrópicos. Entonces, para poder describir ese movimiento necesito al menos 3 valores que me digan la forma, ¿sí? Imagínense, les voy a decir, bueno, para que todos dibujamos la misma forma, tenemos que ponerle 5 en el eje más grande, 2 en el X y 1 en el Y. Y me va a dar una forma, ¿sí? Pero además, queremos decir en qué posición va a estar. Fíjense que este mira más para la izquierda, este mira más para arriba y este mira más para abajo, no sé. Entonces, esa orientación en el espacio que tiene el elipsoide me la va a dar 3 vectores de posición.
Y estos se conocen como los 3 autovalores y los 3 autovectores de los que les habló Jorge seguramente. ¿Sí? Entonces, mínimamente para describir lo que está pasando en un tejido anisotrópico, necesito 6 parámetros. 3 que me describan la forma del elipsoide de difusión y 6 que me describan su orientación en el espacio. ¿Está bien? Entonces, el mínimo tensor que yo voy a poder hacer para descubrir todo eso es uno de 6 direcciones. Entonces, ya no puedo hacer el gradiente de difusión en X, en Y, en Z. Necesito 3 más. 3 direcciones más. Las que sean, que no sean colineales. Entonces, fíjense, acá hay un ejemplo de 6 direcciones no colineales de gradientes. Entonces, uno lo puse así, otro lo puse así, otro así, otro así, otro así. ¿Se ve? Entonces, primero hago la imagen con los gradientes apagados. Me va a dar el B0. Y después prendo uno de los gradientes, saco la imagen. Prendo otro de los gradientes, saco la imagen. Prendo otro y así saco las 6 imágenes. ¿Sí? Y estos son una millonada de datos y para poder organizarlos se usa esta entidad matemática que se llama tensor de difusión. Y entonces los voy organizando en esta matriz. Acá van a estar los que tengan la dirección XX, esto es la dirección XY, XX y así. ¿Sí? Perdón, XZ. Y entonces lo que les dijo Jorge es que hay que resolver esta matriz. Y esta matriz se resuelve para poder sacar estos 3 valores y estos 3 valores de la forma que se llaman autovalores y estos 3 vectores que definen la posición que se llaman autovectores, tengo que diagonalizar esta entidad. Es un cálculo matemático horrible y cuanto más horrible, si le pongo más y más y más direcciones, pero finalmente de la diagonalización de esta matriz me salen estos 3 valores y estos 3 vectores. Eso es lo que necesito. Ya está, con eso ya estoy. Y entonces ahora puedo describir la forma que tiene y su posición en el espacio. ¿Entendieron? Sí, profe, yo lo que no entiendo es cómo es el gradiente, por ejemplo, en XX. Bueno, ¿viste que vos tenés la bobina de gradientes? Sí. Bueno, entonces, si prendés el gradiente solamente en el eje X, lo tenés lineal así. Ah, el normal sería. Claro. Ah, ok. Ahora, si lo tenés en XY, este es los ejes cartesianos, XY sería así, Sí. a 45 grados. Y el XZ es a 45 con respecto al Z, y así sucesivamente vas armando ángulos con los... Ah, ok, los dobles XX, Y, ZZ son los normales. Claro. Está bien. Bueno, entonces, la construcción ya la saben, es igual a la otra, pero se prenden más gradientes. En realidad la diferencia es que una va a prender 3 gradientes de difusión y la otra va a prender 6 gradientes de difusión. Aparte de que las dos usan el B0, pero esos no tienen gradientes de difusión. En general se hacen entre 25 y 60 direcciones de gradientes en la clínica. Lo más probable es que esto se haga solamente en cerebro, pero se están probando en otros lugares. En médula ya se prueba, entonces para ver el estado de la sustancia blanca en la columna se puede hacer tensor de difusión. La idea de esto es que cuando todo esto termina, yo lo que voy a poder ver, porque estos son una millonada de imágenes. Imagínense que si yo hago
un tensor de 60 direcciones, voy a tener 60 imágenes de estas, de las que vimos acá, voy a tener 60 más una, 61 imágenes, y tengo que tratar de sacar una conclusión al respecto. Fíjense, acá hay un espacio con 6, con 12 y con 30 direcciones, entonces son un montón de imágenes. Paren que les quiero... Entonces, ¿cómo hacemos para que esto me dé algo que yo pueda mirar? O alguna conclusión a la que pueda sacar sin ir de a una mirando cada imagen e imaginándome la conclusión. Y entonces, a partir de esto, esta visualización del 2D, del tensor de difusión, se pueden sacar unos mapas que son los mapas a partir de los cuales se puede sacar alguna conclusión en la vida. Uno es el mapa de anisotropía y el otro es el mapa direccional. Entonces vamos con el mapa de anisotropía, que también se le llama FA por fracción de anisotropía. Entonces, el mapa de FA lo que hace es dar una medida de cuán anisotrópicamente se está moviendo ahí el agua, en ese tejido, en ese voxel, porque lo da voxel a voxel. Entonces, es una fracción, entonces, va de 0 a 1, donde si es 0, se está moviendo isotrópicamente, y si es 1, es el máximo de anisotropía. Quiere decir que el agua no se está moviendo en ninguna otra dirección que no sea absolutamente una dirección. Es muy raro que sea igual a 1 el FA. Y bueno, y en el medio me dan valores intermedios. Entonces, cuanto más anisotrópico sea el tejido, más cerca de 1 me va a dar el mapa de FA. Y este es un mapa de FA. Ven que la sustancia gris, que es muy isotrópica, me va a dar cerca de 0, y por eso lo voy a ver negro, y la sustancia blanca me va a dar valores más altos. Depende. Vieron que la sustancia blanca está muy especializada, es como el cableado. Entonces, hay cables que son, que están mejor cableados que otros cables, tiene mucho que ver con el uso que se le dé, y con la sinapsis que hagan con un montón de cosas, y hay algunas que están más mielinizadas que otras y que tienen un valor de FA más alto. Pero esa es la información que me da. Entonces, si algo está pasando adentro de la sustancia blanca que hace que se interrumpa esto, por ejemplo, en una esclerosis múltiple, que sabemos que la mielina no está y que el agua entonces puede atravesar en ese lugar, ahí voy a ver una interrupción en la sustancia blanca. Cualquier patología que tenga la sustancia blanca, yo la voy a ver con este mapa. Y por otro lado tenemos el mapa direccional, que también es un mapa de fracción de anisotropía. Entonces, ¿me preguntaron algo? No. Cada voxel me da el valor de anisotropía, es decir, de 0 a 1, pero además se le asigna un color. Y el color está asignado con esta otra medida que puedo obtener de la diagonalización de la matriz, que son los autovectores. Entonces, el autovector principal, es decir, el que me dé más grande, es el que me está diciendo para dónde se mueve. Entonces, con esos valores, lo que hace es ver para dónde se está moviendo el agua y decir, si se mueve de derecha a izquierda, esto es una convención. Si se mueve de derecha a izquierda, lo voy a poner rojo. Si se mueve de adelante para atrás, lo voy a poner verde. Y si se mueve cráneo caudal, lo voy a poner azul. Entonces, esto azul son las cositas que se mueven de arriba para abajo. Y si quiero saber si es muy isotrópico o menos anisotrópico, voy a pararme ahí y me voy a fijar el valor que da. Y esta es una convención de colores, que es la que se usa para saber para dónde se está moviendo el agua. Y este es el mapa del cerebro completo.
Fíjense que acá tenemos el cuerpo calloso, que sabemos que las fibras se mueven de derecha a izquierda. Todas estas son las que se encargan del movimiento. Y así sucesivamente. Y entonces, miren, en el caso de tener una imagen potenciada en T1, también tenemos diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris. Solo que acá parece que toda la sustancia blanca fuera homogénea. Sin embargo, si vamos a un mapa de FA, de anisotropía, vemos que la sustancia blanca también es heterogénea y tiene adentro una estructura que no se ve con una imagen estructural normal, anatómica. Y no solo eso, sino que el mapa direccional dice que además cada partecita está formando parte de subestructuras internas. No es lo mismo moverte de derecha a izquierda que de arriba a abajo. Entonces todos te dan información diferente. Pero antes de seguir con eso, voy a volver un toquecito para atrás. No me quedó nada. No, pensé que me había quedado algo por decirles, pero bueno, en realidad les quería decir que más o menos tienen que pensar que depende del resonador que tengan y de la velocidad que tengan los gradientes y todo, una adquisición de tensor de difusión les puede llevar entre, no sé, 6 minutos a 10 o 12 minutos, depende del equipo y de la cantidad de direcciones que le pongan. Cuantas más direcciones le pongan, obviamente, más caro les va a salir en tiempo. Y estamos hablando de muchas imágenes, ¿no? Fíjense que, otra vez para seguir con el ejemplo de los 30 cortes, si tenemos 25 direcciones, tenemos, en total, vamos a tener que hacer 26 volúmenes, ¿sí? 25 con las direcciones de gradientes diferentes y además un B0. Y entonces son como 26 por 30, 780 imágenes va a tener. Y cuanto más direcciones le ponga, más imágenes voy a tener. Les digo por si se les colapsa el equipo. Bueno, se usa bastante para ver si hay alguna patología que no se está viendo desde el punto de vista estructural, pero que sí se ve algo en sustancia blanca. Por ejemplo, acá era el caso de una epilepsia, donde la información eléctrica con el EEG daba espigas, quiere decir que había descarga en el lóbulo temporal. No se veía nada estructuralmente, pero cuando se va a ver el mapa de FA, lo que se ve es que está desorganizado con respecto a su contralateral, toda la sustancia blanca. A veces se ve como si estuviera todo borroneado. A veces se ve que hay un cambio en algún lugar de la sustancia blanca, capaz que cae la FA o lo que sea. Bueno, y acá les di muchos ejemplos para que tuvieran. Fíjense lo que les decía de cómo se ve con respecto a un contralesional. Acá tenemos una lesión. Y lo que queremos saber es cuán intacta está la sustancia blanca, aparte de eso que se ve tan localizado ahí. Entonces se puede hacer el mapa direccional donde se ve un poco cuáles son los márgenes reales, hasta dónde llega el edema de esa lesión, y otro poco el estado de la sustancia blanca. Fíjense que acá, si bien se ve más borroneado, fíjense que la dirección parece que está intacta. Es decir, que esa lesión no modificó la dirección, no es que está haciendo un efecto de masa, no está corriendo las fibras hacia un lado, como ocurre en este caso. Fíjense que acá, toda la sustancia blanca esta que se ve azul, fíjense cómo está aplastada contra la línea media con respecto al contralateral. ¿Ven? Es como si la lesión lo hubiese ido creciendo y lo hubiese ido apretando contra la línea media. Esto es importante porque implica que la lesión
las células tumorales no infiltraron la sustancia blanca, que si yo saco la lesión, esa sustancia blanca está intacta. No es lo mismo para el pronóstico de la persona, ni para la cirugía. Estas fibras azules son las fibras que se ocupan de que se pueda mover la persona. Si yo, sacando la lesión, la corto, la persona no se mueve más. Y no se mueve más. Entonces es importante ver esto y es importante ver hasta dónde realmente está afectada la sustancia blanca, que muchas veces de manera anatómica no se puede ver. Y es importante medir, ¿no? Acá, si se fijan, hay una serie de regiones de interés que comparan los dos hemisferios. Pero bueno, así como es una genialidad este método, también tiene una limitación importante y es el momento del entrecruzamiento. Y se los voy a contar por qué. Porque esto es lo que hace que ya no se le diga tensor de difusión. En el modelo tensorial, lo que se asume es que en el mismo voxel está la misma población celular. Esto quiere decir que que la sustancia blanca, todas las fibras ahí van para el mismo lado. El problema es que el voxel mide 2 por 2 por 2, una cosa así, o 3 por 3 por 3, y entonces por ahí pasan un montón de fibras. Las fibras nerviosas son muy, muy, muy chiquitas, del orden de los nanómetros. Entonces imagínense que encontrar un voxel donde no hay entrecruzamientos de fibras es muy difícil. El problema es que cuando en el mismo voxel se entrecruzan fibras, lo que termina pasando es que el agua ahí, si uno la mide, imagínense, uno sigue la dirección para allá, pero si hay otras fibras que están así, el agua sigue esa dirección y cuando la promedia me parece que es como la sustancia gris. Entonces hay una caída en la fracción de anisotropía porque cree que está dentro de la sustancia gris. Y entonces es esto que vemos en estos lugares donde ven en el caso, fíjense en los T1 acá, cómo parece que la sustancia blanca fuera homogénea y sin embargo cuando la vemos en el mapa, ahí no estaría pudiendo. Perdón, es que no tengo mouse. Cuando vemos la estructura, ven que no parece homogénea, parece que ahí hubiera partes de sustancia gris metida entre medio de la sustancia blanca. No está pasando, eso sí mejor. No está pasando eso, no está pasando que hay sustancia gris metida, está pasando que hay mucho entrecruzamiento de fibras. Ese lugar se llama corona radiata y es un lugar donde se cruzan muchas fibras, unas suben, otras bajan, otras van para el costado y entonces ahí parece como si fuera isotrópico el tejido y hay una abrupta caída. Es una de las limitaciones de la técnica. Yo creo que les estoy diciendo esto, pero tengo un dibujito. No tengo un dibujito. Sí, acá. ¿Ven? Acá, esto es lo que asume el modelo tensorial, que adentro del voxel van todas para el mismo lado. Que no ocurre. Eso es lo que no ocurre. Bueno. Están muy callados, no sé si están vivos. En este momento son como el gato de Schrödinger. Para mí. Sí, estamos acá. Bueno, yo por lo menos. Me alegro. Bueno, entonces, vamos a darle la última vuelta de tuerca, que es la tractografía. Entonces, la tractografía no hay que aprenderse nada más. Es algo natural que le pasó a las personas después de llegar al tensor de difusión. Es una representación tridimensional de las fibras nerviosas. Entonces, obviamente que es indirecta, ¿no? No representan exactamente la cantidad de fibras que hay dentro del cerebro. Es proporcional. Si hay menos, se ven menos. Si hay más, se ven más.
De hecho, por eso no se le suele decir fibras, se le dice streamlines. Vamos a decirle fibras igual. Hay muchos métodos de reconstrucción a partir del mapa de anisotropía y del mapa direccional. Se pueden ir reconstruyendo las fibras. Y para eso les voy a mostrar este de acá. Que entonces, en lo que es el mapa direccional, lo que se puede hacer, fíjense, si le hacemos zoom a este mapa, lo que vemos es voxel a voxel, para qué lado y con cuánta anisotropía se está moviendo el agua. Fíjense que hasta acá que hay sustancia gris en este pedacito, es redondo, y en el de al lado es más gordito que este de acá, que es muy anisotrópico, y te va diciendo para dónde se mueve. Entonces, lo que hace la tractografía es decir, bueno, vamos a unir los puntos. Entonces, va siguiendo voxel a voxel, empezando desde alguno que le vamos a decir semilla. Vamos a ver para dónde puede seguir. Tipo, puede seguir para el de al lado, para acá, y no parece, ¿no? Como que va de arriba para abajo. Entonces, para acá puede seguir, bueno, sí, lo voy uniendo. Para acá puede seguir, sí, bueno. Entonces la fibra posiblemente haga este recorrido. Y se va haciendo el recorrido de la fibra, se va proyectando el recorrido de la fibra voxel a voxel. Voxel a voxel, así como lo escuchan. Por suerte lo hace una computadora. Entonces, hay muchos métodos para hacer esto, para hacer esta reconstrucción, así como hay muchos métodos para llegar a esta matriz. Esta matriz, que es la del modelo tensorial que les di, es la que más se usa en la clínica, pero en investigación nadie usa esta. No se usa el modelo tensorial. Lo que se usan son modelos que tengan en cuenta este entrecruzamiento de fibras que hay en los boxeles. Y por eso es que nadie más le dice tensor de difusión. Le vamos a seguir diciendo así, no se preocupen, es para que lo sepan. Igual en la clínica se sigue diciendo así. De hecho se le dice DTI, Diffusion Tensor Imaging. Bueno, entonces, ahora también hay muchos algoritmos de reconstrucción. El que más se usa es el de asignación de fibras por rastreo continuo, que es el que se llama FACT, que es el que yo les decía, que se asigna un voxel semilla y se va viendo si se puede proyectar la línea a sus voxeles vecinos y para qué lado puede ir. A este método hay que decirle cuándo parar. Entonces, bueno, si el ángulo va a ser entre un voxel y el siguiente va a ser de 90 grados, bueno, pará, porque no hay fibras que vayan 90 grados así. Y lo mismo si llega a sustancia gris, donde la fracción de anisotropía es muy baja, pará, ahí no hay fibras en la sustancia gris. Y así se fueron reconstruyendo todos los grandes tractos nerviosos y se fueron comparando con especímenes post-mortem para verificar que el método estaba funcionando, porque no olvidemos que es un método matemático. Hay una muy buena representación y de hecho ahora se usa mucho en neurocirugía para asegurarte que no le vayas a pasar por encima a un tracto y vieron que las fibras no se regeneran. Así que fibra cortada es fibra perdida. Bueno, y entonces así se van haciendo todas las fibras nerviosas. Tuki. Como parte de las limitaciones, hay que mencionar que obviamente si se llega a un lugar donde se está propagando la fibra y puede seguir dos caminos posibles, la computadora va a decidir que los dos caminos son posibles y va a hacer dos fibras en vez de una. Y posiblemente eso no sea real. Entonces hay algunos falsos positivos. Hay algunas fibras que existen solo en la computadora de uno. Y también
así puede pasar que haya algunos caminos que no esté haciendo y que sean posibles. Se llama degeneración. Y hay métodos probabilísticos, además, que sacan la probabilidad de que la fibra pueda seguir hacia uno u otro lado, y esos métodos probabilísticos aún pueden dar más fallas. Y, de hecho, hubo muchas fibras, bueno, no sé si muchos, pero hay tractos que se encontraron por tractografía y que a partir de la tractografía se disecaron en especímenes post-mortem, o sea que se descubrieron con la tractografía. Es el único método no invasivo para evaluar la sustancia blanca. Es un golazo, esto es como ciencia ficción. Bueno, las aplicaciones se las dejo leer a ustedes, pero la principal en clínica es la de neurocirugía, para evitar, para la planificación quirúrgica. Después en epilepsia, en tumores, para ver la extensión de la lesión y para ver esto que les decía, si estaba infiltrando o si estaba desplazando, y para ver los márgenes de la resección, hasta dónde realmente llega la lesión. En epilepsia, para ver los focos, que capaz que estructuralmente no se ven, pero capaz la información eléctrica sí se tiene y en la sustancia blanca ya se ve el impacto. Bueno, acá les di otros ejemplos para que se copen con la tracto y que vean cómo está alterada con las diferentes lesiones. En fin, ¿tienen preguntas? Sí, es un tema largo, chicos, no se preocupen. Si tienen preguntas, soy toda oídos. Bueno. Déjemelo asimilar y la próxima le pregunto, porque sí es complicado. Sí, lleva su tiempo de digestión. Si hay algo que les haya hecho ruido ya, es el momento de preguntar. No vamos a hacer a tiempo de ver otro tema más, porque si no los voy a liberar recontra tarde. La clase que viene, en todo caso, bueno, igual van a empezar con perfusión. Capaz que pueden ver perfusión y funcional con Jorge, pero si arrancamos con funcional no vamos a llegar a ver mucho. Excepto que tengan ganas. Yo creo que los siento cansados, pero no sé si es porque no me contestan o qué. Sí, claramente es porque no me contestan. Capaz que no están, se fueron. ¿Qué tema vendría? A mí me gusta dar perfusión antes de funcional, la verdad. Pero también tienen que estar concentrados con perfusión porque es un temón. No lo sé. Como quiera el resto. Funcional también, de hecho. Lo que podemos hacer, si quieren, es yo les subo la guía y la van tratando de contestar a ver si les quedó claro. Porque ya viene una adquisición en paralelo, entonces la verdad es que tampoco hay tanto más para que vean. Seguimos la clase que viene, si quieren. Cuando terminemos acá. ¿Están bien? La clase que viene nos avisemos porque estoy viendo que parece que están llamando un paro a Punzam, o sea que ya es. Pero puede ser que sea el 3 y el 4. Tengo entendido, profe, que la Federación de las Universidades, el paro es el viernes. Sí, este viernes, el 3 y el 4, dice. Uh-huh. Así que posiblemente lleguemos, como no es el 2 es posible que tengamos clases. Igual vamos hablándonos, pero me parece que tenemos clases. Ok. Junten dudas.